eso quiero que me acompañen a buscar Daniel, hermanos, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 3. Daniel está en el Antiguo Testamento. Daniel fue llevado, hermanos, les digo, mientras lo buscan, por el imperio babilonio. Nabucodonosor conquista Israel, se lleva todo. ¿Se acuerdan cuando Jeremías les decía que se rindieran y el pueblo no quería? Llegan y se los llevan cautivos, y de entre los príncipes se llevan a Daniel y a sus 3 amigos. Él es parte de la corte del rey y él tiene una serie de sueños, visiones y revelaciones acerca del futuro. ¿Lo encontraron, hermanos? Daniel 8:3. Daniel tiene esta visión mientras está sirviendo al rey de Babilonia, todavía aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Dice el verso 3: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero, hermanos, que está viendo ahí Daniel, representa algo. Se nos dice aquí mismo en el capítulo 8. Representaba un reino. El reino que iba a vencer a Babilonia, que era el reino dominante en el tiempo de Daniel, y que se iba a quedar ahí como el imperio dominante. Dice el versículo 20, fíjense lo que dice, hermanos. En cuanto al carnero que viste, aquí está la revelación, que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia, porque el imperio de los medos persas, pues era esa unión entre los medos y los persas. Por eso se ven esos 2 cuernos. Dice que uno era más grande que el otro, porque el poder y en tamaño los persas siempre superaban a los medos. Fíjense lo que dice el versículo 4, hermanos. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esto habla del dominio, del liderazgo y del poder que iba a llegar a tener el imperio de los medos y de los persas. Dice el verso 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía en el poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío, ojo con los detalles, hermanos, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Según el versículo 21, hermanos, el macho cabrío era el imperio que iba a seguir después de los medos y los persas. ¿Quién iba a seguir después de los medos y los persas, hermanos? Ahí dice el verso 21: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Saben quién era este cuernito, hermanos, que estaba entre los ojos del imperio de Grecia? ¿Alguien se acuerda de un rey famoso de Grecia? ¿De un líder prominente, conquistador? Alejandro Magno. Este cuernito, hermanos, es Alejandro Magno. Aquí se estaba hablando en la profecía. Fíjense bien, en los tiempos de Daniel, cuando estaba el imperio babilonio, Dios le había revelado a Daniel que después seguían los medos y los persas. Y después de los medos y los persas seguían los griegos. Y el mero de los griegos iba a ser Alejandro Magno. Dice el versículo 6, fíjense bien: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí estaba hablando de que los griegos iban a enfrentar y iban a vencer a los medos y a los persas.
Ahora, en nuestras Biblias, hermanos, hasta Malaquías estaban los medos y los persas. Cuando ya fueron vencidos los medos y los persas y entraron los griegos, ahí ya estamos dentro del periodo intertestamentario. Ya estamos en esos libros que no tenemos. Ahora fíjense bien lo que dice el verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció, es Grecia, sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, ¿qué cosa, hermanos? Aquel cuerno fue quebrado. ¿Quién era el cuerno? Alejandro Magno. ¿Qué le pasó? ¿Alguien sabe? Estando en su mayor fuerza, hermanos, y habiendo conquistado todo, y esto es impresionante porque ustedes pueden tomar una clase de historia paralela con una clase bíblica y ahí van a ver todo. Por eso luego la gente dice, pero es que es invento de los hombres. Hermanos, aquí le dijo a futuro lo que iba a pasar cientos de años después Dios. ¿Quién sigue? Mira, están los babilonios, siguen los medos y los persas, siguen los griegos. Ahí el bueno va a ser Alejandro Magno, pero estando en su mayor fuerza, va a ser quebrantado. Iba a cumplir 33 años, hermanos, Alejandro Magno, y todavía hasta la fecha no saben de qué se murió. Dice, y en su lugar, ¿qué cosa dice, hermanos? Salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué es esto según la historia? Los 4 generales, hermanos, que se levantaron, los 4 principales generales de Alejandro Magno, y que dividieron el reino. Cada uno agarró un pedazo, dijo, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí y esto es para mí. 4 generales, 4 cuernos se levantan después de que el cuerno fue quebrantado. Ahora, verso 22, ahí dice esto: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ahora fíjense bien que dice el verso 9, hermanos: y de uno de ellos, es decir, cuando Alejandro Magno muere, el imperio griego es dividido en 4 partes por sus principales generales, los 4 cuernos. Y de uno de ellos, de uno de esos generales, de uno de esos territorios, ¿qué pasó? Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente. ¿Y hacia dónde? Hacia la tierra gloriosa, hermanos. Este fue Antíoco IV, que se le llamaba también Antíoco Epífanes. Y a este personaje, hermanos, muchos estudiosos, teólogos y comentaristas le han llamado el anticristo del Antiguo Testamento, porque es una figura, es una sombra del que viene. Aquí les dejo en el primer comentario el enlace del estudio completo. Dios les bendiga.